he recibido una circular especial de hace unos días, del 27 de septiembre más específicamente, donde se manifiesta una vez más el robo enorme que hay, la corrupción enorme que hay en las instituciones cubanas, específicamente en la masonería de Cuba. Esto es un informe que les va a llamar la atención, se los voy a poner, disculpen, íntegro para que los puedan ver y voy a hacer algunos comentarios y observaciones para que se entienda lo mejor posible. Pues nada, como les decía, vamos a comenzar con este decreto, si tiene a bien la producción colocarlo. Esta es la circular especial, para los que la puedan ver, aquí la tienen. Esta es la circular especial número 135, que es un informe de una auditoría que se hizo en Cuba. Es una auditoría que se hizo en la masonería cubana. Hay cosas que quiero aquí mencionarle. Primero, ¿quién firma esta circular? Es un gran maestro que, como mismo pasa en la sociedad en Cuba, pasa en la masonería, porque es reflejo de esa sociedad degradada desde todos los puntos de vista. Este señor, que es el gran maestro, que funge como gran maestro actualmente, sustituyó al delincuente que vamos a mencionar hoy acá en este programa, que lo hemos mencionado muchas veces anteriormente, que es Urquía, Mario Alberto Urquía Carreño, que es el gran maestro que acaba de salir en renuncia, pero que al renunciar dejó nombrado a este señor Michael Filema como gran maestro actual. Es decir, en la sociedad en Cuba hay un puesto a dedo que es Díaz-Canel, nadie votó por él, todo lo pusieron ahí porque es alguien a quien apoya el sistema, quien puede manipular, quien puede colocar sin ningún tipo de legalidad y de ejercicio democrático. Pues en la masonería en Cuba pasa lo mismo. No sé la actitud de Michael Filema hasta ahora con estos decretos que está emitiendo, con estas circulares. Al parecer está teniendo un impacto positivo relativamente en algunas cuestiones o crisis que hay en la masonería cubana, pero yo insisto, para ser un gran funcionario en Cuba se requiere cumplir 5 requisitos. Número uno, exigir la libertad de los hermanos secuestrados o que están llevándosele proceso, como son los 5 hermanos que siempre menciono acá en el canal: José Daniel Ferrer García, Emanuel Robles Pérez, Karel Artiles Hernández, Oriesel García Isaac y Alexis Núñez Rodríguez. Todos estos hermanos se les está incoando causa, algunos están sancionados ya, otros están esperando ser sancionados, esperando juicios. Todos estos hermanos están siendo perseguidos y muchos más que no conocemos por sus opiniones políticas que la expresan libremente, la han expresado libremente en las calles. Se les están incoando delitos de carácter común y la masonería en Cuba no tiene ninguna manifestación como institución al respecto, lo que es una vergüenza, porque nosotros estamos obligados a defender y proteger a nuestros hermanos. Pero no solamente de los hermanos, debería tomar participación un funcionario en Cuba. Lo segundo que debe reclamar para ser un gran funcionario en Cuba, de cualquiera de las potencias que hay en Cuba, de cualquiera de estos sectores que representan al resto de masones cubanos, que es algo que quiero que tengan bien claro, es un cargo representativo del resto, por lo tanto, usted junta en usted, acumula en usted las opiniones de la mayoría y las opiniones de una institución que es la institución orgánica de la moralidad. Usted debería representarnos a todos, masones activos o no, de la masonería cubana actual, que pasaremos a la historia como unos cobardes, que eso a mí me causa mucho dolor, porque algún día tendrán que dar explicaciones. Pues nada, un gran funcionario lo segundo que debe hacer es reclamar las propiedades robadas por la dictadura, entre ellas varios pisos, que de eso hemos hablado muchas veces, de la Gran Logia de Cuba, del edificio de la Gran Logia, y otras propiedades inmuebles que nos han estafado, nos han robado, nos han expropiado la dictadura comunista desde el 59 para acá y que no nos quiere devolver. Eso es lo segundo que debería hacer un gran funcionario. Lo tercero que debería hacer es la modificación de la legislación, exigir la modificación de las legislaciones, la legislación con la dictadura primero, la ley 54 y su reglamento, para que no nos viole más los derechos de asociación y los derechos humanos, que nos violan claramente los derechos al secreto masónico, los derechos que tenemos como institución a ser libres. Cuarto, la modificación de la legislación masónica cubana. Y quinto, la manifestación que debe tener, la posición que debe adoptar la masonería como institución, no política, pero sí social, en su función social con respecto a la violación de los derechos humanos en Cuba, como lo que pasa con Berta, como lo que pasa con las damas de blanco, como lo que pasa con cada uno de los activistas en toda Cuba, que tienen derecho a expresarse en redes o expresarse libremente en chats particulares, como pasaba hace poco en Caimanera, o tienen derecho a expresarse de cualquier forma y son reprimidos.
Esta es una posición que debe asumir un gran funcionario de la Gran Logia de Cuba para que yo considere que está haciendo una labor meritoria en honor y para salvaguardar la historia de la masonería en Cuba. Esto es partiendo de acá. Esta es la primera observación que hago, para que quede bien claro mi posición, porque aunque estas cosas puedan parecer beneficiosas para la masonería, perfectamente puede ser una cortina de humo para construir a estos individuos a los que la dictadura permite sentarse en esas posiciones para mantener controlado a un sector importante de la sociedad cubana, como son los hombres de honor, que somos los masones dentro y fuera de Cuba. Y esto quiero que quede bien claro, porque conozco muchos casos. Yo soy un masón de más de 20 años y no trago con estas bolas de trapo, no más. A mí hay que tirarme recta de 105 millas como la que piché a Harold D. Chapman para yo sentirme cómodo con ustedes. Déjense de historias, porque realmente, a pesar de todo, a José Manuel Collera Bento, que es un esbirro de la dictadura, declarado agente espía, que fue gran maestro en Cuba, le permitieron abrir logias cuando había pasado en Cuba más de 20 años sin abrir nuevas logias. Y entonces, cuando usted ve acciones que aparentemente apoyan a la masonería, yo enseguida pienso en José Manuel Collera Bento, el espía Gerardo, que tiene declaraciones que hemos hecho video acá de eso, y cuál fue su actitud y cuál fue la cortina de humo que se instauró con su ejemplo. Por lo tanto, yo no confío en estas cosas. Sí agradezco la parte positiva que tiene, que es desenmascarar esta corrupción que hay en Cuba. Segunda observación que quiero hacer. El periodo auditado, si puede ir bajando para que las personas vayan viendo, por favor, poco a poco, para que el que quiera, ese es el final ya. No, desde el principio, página por página, para que las personas, ahí está, para que las personas que quieran puedan detenerlo, los hermanos que me siguen, a los cuales debo gran parte de este canal, porque son los que me han seguido desde el principio. Esta es una auditoría que fue hecha desde el 1 de enero del año 2023 hasta el 10 de septiembre del año 2024. Es decir, un corto periodo de tiempo. No estamos hablando de 10 años de auditoría. En un año y meses y 8 meses, estos son los resultados terribles que les voy a compartir en puntos específicos para no demorarnos mucho con el análisis de este decreto, que ustedes tienen ahí, de esta circular, que ustedes tienen para que paren, lean, comprueben lo que les voy a decir. Tercera observación que le quiero hacer. En esta investigación de esta auditoría se investigó delitos potenciales en la cantidad de 34 delitos potenciales financieros que se estaban cometiendo o supuestamente se habían cometido en este periodo que se auditó. De estos 34 delitos se verificó con pruebas que ustedes la están viendo ahí, que afortunadamente la producción se las va colocando, con pruebas específicas de las transacciones, en qué banco fue, a qué cuenta fue, quién lo cobró, quién desfalcó, quién desvió, quién firmó, quién no firmó. Se comprobaron 12 delitos, se verificaron 12 delitos, potenciales delitos. 10 en las cuentas corrientes de la masonería cubana, de la Gran Logia de Cuba, y 2 en las cuentas del Auxilio Masónico de Cuba. Y aquí quiero hacer una pausa, porque el Auxilio Masónico, para los que no saben, que no son masones, es algo que se ha creado en la masonería en Cuba por un acuerdo que se tomó en 1926, si mal no recuerdo, tengo anotado por acá, para precisamente ayudar a los hermanos que morían y que le dejaban bienes, para dejarle algún dinero, ayudar a las familias, a los herederos de estos hermanos en un monto económico que había acumulado el masón durante su vida masónica. Es decir, es un auxilio masónico que se le da a los herederos que consignan en un acta que hace un masón al iniciarse para dejar como herederos de este dinero a determinadas personas en su familia que pueden ser personas naturales o jurídicas. Es más, se los vamos a poner, por favor, si me puede poner la legislación masónica vigente para que vean hasta qué punto es importante y es delicado el tema del auxilio masónico, que es donde se encuentran 2 de los 12 delitos que se han verificado en esta auditoría. Y esto es muy importante, se lo voy a poner, no voy a entrar en temas muy técnicos, que me encanta, pero la página la página creo que es la 222, algo así, no recuerdo de memoria, pero está, si pones auxilio masónico lo vas a encontrar. Es un libro, es el libro séptimo de la legislación masónica cubana vigente, que establece todos los pormenores del auxilio masónico, quiénes lo reciben, dónde, cuánto se recauda, que es una capitación que pagan todos los meses. Parte de lo que paga, que abona un masón cubano en sus logias todos los meses, va a los fondos del auxilio masónico para cuando fallezca este hermano. Aquí está. Si lo puedes subir, por favor.
Es más, creo que aquí es en la página específicamente, le voy a decir ahora a la producción, porque quiero que lo vean los que están viendo el programa, quiero que vean sobre todo mis hermanos masones que viven fuera de Cuba, que no están al tanto de estos desmanes de la masonería en Cuba, que es una vergüenza, que yo jamás pensaría que es en la 221, ahí está, 220, 221. Es una vergüenza. Mi abuelo fue masón, mi abuelo materno. Yo no vi ni hablé con él nunca de masonería porque al momento del fallecer yo todavía no era masón y era un niño. Pero mi abuelo fue masón. Yo no me imagino la masonería de esa época con un gran maestro, un gran tesorero que se atreviera a desfalcar los montos de los que le voy a hablar a continuación. Es una vergüenza que le roben, que sean rateros, porque lo que son es rateros, roban centavos. Además, no hay, como decía el actual soberano del Supremo Consejo para el grado 33, que es el grado máximo del rito escocés en Cuba y en el mundo, obviamente, el grado 33. Como decía el actual soberano, que es otro para mí, que le sirve de esbirro a esa dictadura, que le sirve de cortina de humo, que está ahí hace 10 años apoyado por esa dictadura que lo mantiene ahí, le permite seguir viajando para que tenga su discurso moderado, casi cobarde con respecto a la realidad de la masonería en Cuba. Él decía una frase que yo me he quedado con ella, que siempre los hermanos de acá que están en el chat me la recuerdan, que es que los hombres tienen precio. Claro, los precios de estos señores pasan por esta cantidad que se acaban de robar y por estas corruptelas y esta vergüenza que causan en la masonería en Cuba. Pues nada, le decía, esta página del auxilio masónico que están viendo aquí a continuación, para el que tenga bien, puede leer ahí de qué trata. Ah, bueno, fue un acuerdo de 1926. Imagínense, hace qué tiempo. Y en esas fechas era cuando ya se había unido nuevamente la masonería en Cuba después de una escisión que hubo entre Oriente y Occidente, que es una historia que no voy a hacer ahora. En fin, aquí vemos los beneficios, quiénes son las personas, a qué va destinado este auxilio masónico. Pues nada, de los 12 delitos verificados, volvamos a la circular para que las personas vayan leyendo y vean el resto de la circular hasta el final. Por favor, producción, poco a poco. Lo va pasando en lo que yo voy hablando, para que la gente que quiera detengan, vean los argumentos y las pruebas de lo que estoy diciendo. Se verificaron 12 delitos, 10 en las cuentas corrientes, que son las cuentas operativas de la Gran Logia de Cuba, y 2 en el auxilio masónico. El total de dinero malversado, oigan estas cifras, que son cifras locas. Cuando yo veo esto y pienso que la capitación en los tiempos míos de las logias eran 4 pesos, y cuando yo veo estas cifras malversadas, yo digo, Dios mío, ¿cómo no van a permitir a personajillos como el Mario Urquía este llegar a gran maestro? ¿Cómo no van a permitir a estos señores? Porque además no es la primera vez que pasa, ha pasado mucho en la historia reciente de Cuba, estas malversaciones y estos robos rateros de estos individuos que no son masones, porque un masón no hace estas cosas y menos es algo, es la antítesis de lo que es un masón. Pero bueno, oigan la cantidad, dinero malversado total, 4.752.410 pesos con 54 centavos. Además, $2.700. Y además, sabemos que en enero de este año se destapó el robo de un fondo que había en el Asilo Nacional Masónico Yanzó, que es el asilo nacional que está en Arroyo Naranjo, muy cerca de La Guinera, donde se robaron alrededor de $19.000 entre dólares y euros por este que destapó toda esta crisis. Aquí está la cantidad del total del dinero malversado. Es realmente una vergüenza que estas cosas pasen en la masonería cubana. Esto es una muestra más de estas instituciones huecas que crea el comunismo, porque en el comunismo la libertad muere. Los hombres en Cuba tienen prohibido ser sinceros. Los masones que constantemente en las redes me dicen, oye, tú hablas mal de los masones en Cuba, no somos todos. Ok, pero son la mayoría, porque ustedes forman parte de esta institución corrupta que solamente quita a un corrupto para regresar otro. En el 2011 salió el escándalo de Collera, que ya venía de 10 años anteriormente de haber sido gran maestro en el 2003, 2000, había sido gran maestro, que Collera, un espía de la seguridad del Estado, trabajando en contra de sus hermanos, que sirvió de testigo en juicios contra opositores o contra extranjeros. Creo que en el de Alan Gross participó este contratista norteamericano judío que después regresaron sin diente y cambiaron por los 5 espías. Pues nada, Collera, que fue uno de los testigos principales, fue gran maestro de la Gran Logia de Cuba, grado 33. Después se dieron casos de uno tras otro. Yo he conocido más de 10 grandes maestros en la masonería cubana, siempre digo, personalmente los he conocido, he tratado con ellos y ninguno de ellos los mueles a todo y no llegan a un zapato de, por ejemplo, Carlos Manuel Piñeiro del Cueto,
que fue uno de los más extraordinarios grandes maestros que hubo en Cuba, y ni de otros tantos, para seguir citando ejemplos de la masonería. Pero bueno, esto es un ejemplo más para que ustedes vean hasta dónde llega la corrupción en Cuba, la corrupción del sistema, que permiten que en estas instituciones existan estos señores. Porque déjenme dejarle claro algo, que a lo mejor el masón se justifica y dice, no, ellos salen electos por los masones. No, 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 no. Le favorecen, le dan la cobertura necesaria, le dan la promoción, le dan las facilidades en transporte, en determinadas prerrogativas a estos señores para que lleguen a esos puestos. Téngalo por sentado. Mi hermano José Daniel Ferrer García, un masón extraordinario, un ejemplo ante la masonería internacional, un ejemplo ante el cubano, no le permitirían jamás llegar a un puesto como esto, y todos lo sabemos. Mi hermano Emanuel Robles Pérez, Danger, mi hermano, hay tantas personas que pueden ocupar esos puestos en Cuba que están capacitados moral, eh, en principios, en valores, en conocimiento para desempeñar estos cargos de una manera digna, como requiere realmente la crisis que pasa la masonería en Cuba, y jamás esa dictadura les permitirá llegar ahí. Esto yo quiero que lo dejen bien claro, y llegan ahí de manera pseudo-democrática, porque realmente sabemos exactamente cómo funciona la democracia en la masonería, que está completamente coartada por los beneficios que le puedan dar estos grandes funcionarios a representantes que se representan a ellos, que van sin el mandato específico de su logia o con el mandato específico de su logia, pero que al final votan de manera secreta lo que les da la gana a ellos y lo que les conviene a ellos por determinadas prebendas, porque el cubano, desgraciadamente, ha aprendido a venderse por muy poco, que el precio del que hablaba Viñas, este soberano sátrapa al que yo le tengo mucho desprecio por la actitud que él asume con nuestros hermanos secuestrados, y su actitud y los discursos que da, las intervenciones que hace en las redes, las intervenciones en carácter internacional que no manifiestan exactamente un representante de esa masonería reprimida, robada, maltrecha, violada, controlada, todo lo malo que puede tener una sociedad socialista, que la tiene la masonería en Cuba. Él no la representa. Él no representa la verdad de nuestros hermanos que van a las logias sin alimentos, pasando trabajos horribles, hombres de bien que sostuvieron las columnas de la institución durante el periodo más represivo de la UMAP, de diferentes periodos de esta dictadura comunista, y ellos la sostuvieron y hoy están siendo abandonados por estos representantes abyectos. Pues nada, aquí está la realidad de una masonería que no es más que la realidad de todas y cada una de las instituciones dentro del socialismo. El día que entendamos estas verdades, que yo les someto a cualquiera que entre acá, mis hermanos que no comparten mi opinión, que tienen el derecho a opinar lo que deseen, pero que realmente encubren estas verdades, miran a otro lado, son indiferentes a los principios de la masonería, que son solamente unos, nuestros deberes con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos, que no son ejemplo ante sus hijos ni ante sus hermanos. Yo les convoco a que vengan a mi canal a debatir para ver de qué estamos hablando, a ver si tengo razón o no, de que la mayoría de la masonería en Cuba es una vergüenza, que la institución masónica en Cuba, a través de sus dos grandes cuerpos, la Gran Logia de Cuba y el Supremo Consejo del Grado 33, no son más que la imagen que brinda esa dictadura al mundo de que se respeta una institución en Cuba que no se respeta, que son violados nuestros acuerdos, que son violada nuestra privacidad, nuestros derechos más elementales en Cuba a formar parte de una institución tan bella. En fin, hasta aquí esto que les quería traer. Tengo otros documentos que no quiero compartir hoy porque no quiero hacer un programa demasiado tedioso para muchos que no conocen los entresijos de la masonería, pero que yo estoy dispuesto acá a enseñarles un mensaje más para aquellos que dicen que revelo información interna de la masonería. Todos estos documentos van a parar primero a la oficina de Caridad Diego en el Consejo de Estado del Partido Comunista de Cuba para ser fiscalizados por ley antes de que vayan a nuestras logias. Estas circulares, muchas de ellas no tienen acceso a los aprendices masones que son iniciados en la institución, pero sin embargo los esbirros de esa tiranía tienen acceso por la Ley 54 y su reglamento a revisar nuestras actas y nuestros acuerdos de cámaras, de cualquier cámara, la que ellos decidan revisar. Por lo tanto, antes de culparme a mí de cualquier delito de estos, de revelar información, mírense a ustedes mismos, revisen las leyes profanas que imponen a esa masonería, las cadenas que tiene, y después vamos a hablar de otros temas.